a todos y a todas. En este vídeo hablaremos de las diferentes tipologías de contratos de trabajo y haremos hincapié en los contratos de duración determinada. Primero de todo definiremos qué es un contrato de trabajo. Se trata de un acuerdo entre el empresario y el trabajador en el que este último se obliga a prestar unos servicios determinados por cuenta del empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución. Así, todo contrato de trabajo debe ser consensuado, es decir, se ha perfeccionado y establecido con el consentimiento de ambas partes y bilateral, pues siempre hay dos figuras. Es oneroso, puesto que ambas partes esperan obtener un beneficio, sinalagmático, ya que se establecen obligaciones como trabajar y pagar, conmutativo, porque las obligaciones son ciertas y no es un contrato azaroso. Además, un contrato tiene una duración continuada en el tiempo y una naturaleza personal, porque tienen en cuenta las relaciones personales de los sujetos. En España se han regulado bastantes tipologías de contratos y es común que los gobiernos los amplíen, reduzcan o modifiquen a lo largo del tiempo. No obstante, todos tienen tres elementos esenciales que deben concurrir siempre para que un contrato, sea del tipo que sea, pueda considerarse como tal y produzca efectos jurídicos. Estos elementos esenciales son, en primer lugar, el consentimiento. Es el acuerdo de voluntades de las partes, que debe ser prestado de forma libre, voluntaria y sin vicios. Todo consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo se considera nulo, es decir, como si no hubiera existido el contrato. En segundo lugar, el objeto. Se trata de las obligaciones recíprocas que genera. El trabajador debe trabajar y el empresario debe pagar. El objeto siempre debe ser lícito, posible y determinado. Y en tercer y último lugar, la causa, es decir, el fin del contrato. Para el empresario la causa es la obtención de frutos o la utilidad de la actividad del trabajador y para este es la obtención de la remuneración, es decir, su salario. Vistos los elementos esenciales de todos los contratos, ahora comentaremos las diferentes modalidades de contratación reguladas en el ordenamiento jurídico español. En primer lugar tenemos los contratos indefinidos, que son aquellos en los que en el momento de su formalización solo se fija su fecha de inicio, pero no de su final. Existen dos tipos de contratos indefinidos: los contratos ordinarios, que no tienen ninguna especialidad, y los contratos fijos discontinuos, que se formalizan para llevar a cabo trabajos que tienen un carácter fijo. Sin embargo, a su vez, son estacionales, es decir, no se repiten en una fecha que se pueda saber con seguridad, pero se encuentran dentro de la actividad normal de una empresa. Un ejemplo clásico son los recolectores de fruta, los denominados temporeros. En segundo lugar tenemos los contratos para la formación y el aprendizaje. Estos tienen por objeto la cualificación profesional de un tipo específico de trabajadores que cumplan unos requisitos, en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa, con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo. En tercer lugar existen los contratos en prácticas, en los que el trabajador obtiene la práctica profesional adecuada al nivel de los estudios cursados. No se trata únicamente de adquirir experiencia en un trabajo determinado, sino también de que esa experiencia actúe sobre los estudios cursados. Este contrato podrá emplearse en aquellas personas que tienen un título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o un título oficialmente reconocido y que no hayan transcurrido más de 5 años desde la terminación de los estudios. Cabe comentar que serán 7 años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad. Y finalmente están los contratos de duración determinada o temporales, entre los que podemos encontrar, en primer lugar, los contratos para obra o servicio determinados, que se utilizan cuando el trabajador realizará una obra o prestará un servicio determinado, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es de duración incierta. En segundo lugar, los contratos eventuales por circunstancias de la producción, que se conciertan para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos,
aun tratándose de la actividad normal de la empresa. Y en último lugar, los contratos de interinidad, que se celebran para sustituir a un trabajador de la empresa con derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo individual. También servirán para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva. Espero que os ayude. Nos vemos en el siguiente vídeo.